Hola, hola, nuevamente los saludo. En esta ocasión vamos a trabajar los movimientos en el plano. Eh, los movimientos en el plano son transformaciones geométricas del plano que conservan los ángulos y las distancias. Hay tres en especial tipos de movimientos. Está la rotación, la traslación y la reflexión. Empecemos por la traslación. La traslación puede entenderse como movimientos directos sin cambios de orientación, es decir, mantienen la forma y el tamaño. Si ustedes observan esta, trasladarla es moverla sin que cambie su forma y su tamaño, de tal manera que sus lados, por ejemplo, en este caso permanecen paralelos. ¿Sí? En cambio, la rotación, para la rotación es necesario tener un punto alrededor del cual rotará la figura un determinado ángulo. Y la reflexión es como mirarse en el espejo, es como si la figura se mirara en el espejo, siendo este el eje de simetría, por decir, la distancia que hay desde el eje hasta este punto es la misma que hay desde el eje hasta el punto de reflexión. Igual con todos los puntos, ¿sí? Entonces vamos a ver cada una de estas ilustrada en GeoGebra. Bueno, entonces vamos primero que todo a trazar una figura. Puede ser un triángulo y vamos a trasladarla, ¿sí? Vamos a moverla de tal manera que conserve sus dimensiones, su forma, y que sus lados sigan siendo paralelos. Entonces, para ello vamos a utilizar la herramienta traslación y hacemos clic en la figura. Un punto de referencia que puede ser cualquiera de los vértices y se me generará un vector. La figura se moverá a través de ese vector. Si nosotros movemos, miren, esta es una traslación de esa figura. ¿Listo? La rotación, vamos a trazar otra figura, por decir algo, un polígono de 5 lados, un pentágono regular y un punto alrededor del cual vamos a hacer rotar. Para que se mire la rotación vamos a crear un deslizador, ¿sí?, que mida el ángulo llamado alfa de 0 a 360 grados con incremento de 1 grado, ¿sí? Y vamos a asociar a este deslizador, le vamos a decir a GeoGebra que nos mueva, nos haga girar esta figura de acuerdo a este deslizador. Entonces para ello utilizamos la herramienta rotación. Voy a rotar este alrededor de este punto un ángulo alfa. ¿Listo? Cuando yo mueva el deslizador, miren, la figura va a rotar alrededor de ese punto. Puedo también, movamos el punto un poquito más acá, sí, ahí la figura está alrededor de el punto, pero yo puedo hacerla girar alrededor también de uno de sus vértices. Por ejemplo, si elijo esta figura y este vértice y nuevamente con el ángulo alfa, obtendré, miren, una rotación alrededor del punto y una rotación alrededor de uno de sus vértices. Entonces miren, lo importante es determinar cuál es el punto de rotación de la figura. Por último vamos a ver la reflexión. Movamos nuestra figura hacia acá. Eso, y vamos a hacer una figura adicional. Puede ser un cuadrado, no necesariamente una figura de 4 lados, ¿sí?
y vamos a trazar una recta. Ahí miren, que se me va a convertir en el eje de simetría. Entonces voy a hacer de que esta figura se refleje con respecto a esta recta. Entonces voy a trazar una simetría axial de esta con respecto a esta recta. Y observen, ¿sí? Esta figura de acá es la reflexión de esta de aquí. Esa es entonces, tenemos primero la traslación, ¿sí? La rotación, que la hemos hecho con el deslizador, y la reflexión. Miren que a medida que yo mueva la figura, ella se refleja en la recta como si fuese un espejo. Miren. ¿Listo?